Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta clase eh, del tema de pensión alimenticia. Me presento. Soy la licenciada Angélica Castillo Wallace, directora general del Centro de Enseñanza y Capacitación, Salas y Castillo. El día de hoy tengo el gusto y el honor de estar presentando al maestro Juan Miguel Morales Monter, juez quinto familiar de la Ciudad de México, y agradezco a todos su participación por estar acompañándonos el día de hoy. Les voy a comentar un poquito de cómo será la dinámica en esta entrevista. Como todos ya pueden observar, tienen sus micrófonos cerrados. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, algún saludo, nos los hacen saber a través del chat. El chat está abierto. Esto para evitar, bueno, pues alguna situación de viciar los micrófonos y demás. Bienvenido, maestro. Agradezco mucho que el día de hoy esté aquí conmigo, con nuestro centro, eh, dándonos, impartiendo, compartiendo sus conocimientos. Hola maestra, muchas gracias. Gracias por esta invitación, gracias por la oportunidad de compartir las experiencias que día con día pues me da mi trabajo que hago en un tema muy interesante para todos los abogados, las personas que están estudiando o ya quienes se dedican al litigio, pues sin duda que será muy enriquecedor para todos. Y en la medida en que hagan sus cuestionamientos, sus preguntas, pues también va a ser más nutrida esta participación. Agradezco a usted nuevamente y a todos los compañeros y compañeras que amablemente se han conectado a esta medio virtual de comunicación para estar reunidos en esta ocasión, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, me gustaría comenzar eh, y bueno, hacer como un paréntesis. Veo caras muy conocidas. Hay un comentario aquí que nos hace una persona que se llama Martín Reyes Famela. Se agradece que nos permitan tener acceso a componentes de alto nivel como su señoría. Muchas gracias por sus comentarios, por estar aquí. En este momento somos 50 participantes. Agradezco a todos su confianza en nuestro centro. Y bueno, señoría, en este momento empiezo con la primera pregunta. ¿Qué es la pensión alimenticia? Ok, cómo no. Bueno, el tema de alimentos, antes de contestar la pregunta, quiero iniciar diciendo que en materia de derecho de familia y sobre todo en los casos, en los asuntos que conocemos en los juzgados familiares, un porcentaje muy alto constituyen acciones sobre pensión alimenticia, sobre alimentos. Me atrevo a asegurar que yo creo que entre un 70 y un 80% de los casos que se ventilan en los juzgados familiares de alguna forma tienen que ver con el tema de la pensión alimenticia, ya sea desde los juicios de divorcio en los que necesariamente el juez, sobre todo cuando hay menores de edad, debe de resolver una cuestión de alimentos. En las controversias familiares, por ejemplo, de guarda y custodia de menores, también, inclusive de manera oficiosa, el juez tiene que entrar a analizar este tema de pensión alimenticia. Inclusive en las sucesiones, en los juicios sucesorios, también puede darse el caso de entrar a analizar situaciones de pensiones alimenticias. Hay juicios exclusivos de pensiones alimenticias. Entonces, para quienes como estudiantes del derecho o ya como abogados postulantes están interesados y su labor es el litigio, pues obviamente el tema de pensión alimenticia es muy importante que se difunda y que se conozca porque tiene una amplitud muy
muy vasta, muy amplia para todos aquellos abogados y abogadas que se dedican, por un lado, a los estudiantes del derecho y por el otro, a quienes ya ejercen la profesión a través de litigio. Entonces, es un tema muy socorrido de alguna forma en los asuntos que se ventilan en los juzgados familiares. Entonces, inicio esta charla eh, contestando su pregunta para definir de alguna forma o entender de alguna manera lo que es la pensión alimenticia. No sin antes también precisarles a quienes gentilmente nos ven y nos escuchan que puedan ir llevando sus notas, que puedan ir tomando apuntes, sobre todo cuando me refiero yo a algunos artículos de la ley, para que de una forma puedan ir complementando lo que yo voy a ir exponiendo o comentando. Sería muy útil desde mi punto de vista que los compañeros y compañeras que nos ven puedan ir llevando una anotación de los artículos que voy a referir, porque únicamente los diré de manera enunciativa. No me detendré a exponerlo, su contenido, porque sería muy amplio, muy vasto esto. Pero sí que puedan ir ellos, los compañeros y compañeras, ir tomando nota de algunos artículos que voy a referir, porque ahí está el fundamento de derecho de lo que voy a comentar. Muy bien, sin más diré que la pensión alimenticia en sí son todos aquellos elementos que constituyen los satisfactores de necesidades elementales o de subsistencia que tiene derecho a recibir una persona llamada acreedor alimentario respecto de otra persona llamada deudor alimentario, precisamente para atender aquellas necesidades de subsistencia que por su situación no puede allegarse por sí misma, tales como la comida, es decir, los alimentos propiamente que consumimos, el vestido, la ropa que utilizamos, la habitación, o sea, la casa o el lugar donde vivimos, eh, la escuela para el caso de personas que están estudiando, cuestiones médicas o de salud hospitalarias. Todos estos elementos que constituyen la pensión alimenticia integran jurídicamente lo que conocemos como el derecho alimentario. Y la ley, artículo 308 del Código Civil para la Ciudad de México, establece que comprende todos estos rubros de alimentos y son a los que tendrá derecho una persona de recibir de otra. El deudor alimentario es la persona que por ley está obligada a otorgar esos alimentos. Entonces podemos concretizar diciendo que los alimentos son precisamente todos esos satisfactores a que tiene derecho a recibir una persona que por sí misma no pueda allegarse, ya sea por su minoría de edad, ya sea porque no obstante que sea mayor de edad, pues está estudiando un grado académico acorde a su edad, o siendo mayor de edad, tiene una discapacidad, por ejemplo, que no le permite allegarse por sí mismo de sus satisfactores elementales de subsistencia. Entonces, en términos generales, podemos decir que eso es la pensión alimenticia. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Yo, bueno, otra de las dudas que genera este tipo de temas, ¿qué criterios se utiliza para fijar un monto o un porcentaje de la pensión alimenticia? Bueno, la pensión alimenticia
la establece o la fija el juez de lo familiar. Se puede acudir ante el juez de lo familiar, al menos en la Ciudad de México, por dos formas. Ya sea a través de una demanda escrita que se presenta en la Oficina de Partes Común del tribunal, en el que la oficina de oficina de partes recibe la demanda y la turna a uno de los 42 juzgados familiares de proceso escrito que estamos dentro de la Ciudad de México. Esa es una. Y la segunda forma de demandar una pensión alimenticia es a través de lo que se conoce como una demanda de alimentos por comparecencia. En ella, la parte solicitante o la parte demandante de la pensión alimenticia acude al tribunal con las actas del registro civil relativas a su matrimonio o al nacimiento de sus hijos, y en el que acude precisamente a una ventanilla de oficialía de partes común, en donde le asignan de manera inmediata un juez, un juzgado, para que la turne y acuda directamente con el juez en ese instante, en ese mismo momento. Entonces, a esto lo conocemos como una demanda de alimentos por comparecencia. Entonces, son estas dos formas, ya sea por comparecencia, acude de manera directa y personal la parte interesada, que es en la mayoría de los casos es la mamá de los hijos menores de edad, y se turna inmediatamente al juez. Ok, una vez que el juez tenga ambas formas de solicitar la pensión alimenticia, ya sea por comparecencia o una demanda escrita, el juez establece o fija la pensión alimenticia de manera discrecional. Es decir, a potestad del juez establece la pensión alimenticia. No hay un parámetro, no hay una cuestión en la ley que establezca que para un hijo es determinado porcentaje y para dos es el doble y para tres es el triple. No existe en la ley un porcentaje, ni tampoco existe en la ley un monto en cantidad de dinero que diga para un hijo se le van a fijar 2,000 pesos o 5 o 10,000. No, la pensión alimenticia se fija de manera discrecional a criterio del juez, pero debe de analizarse, conforme al caso concreto, deben de analizarse dos circunstancias fundamentales. La primera es la capacidad económica del obligado, es decir, cuánto es sus ingresos, cuáles son sus posibilidades económicas para pagar una pensión alimenticia. Y la segunda es que debe atender a las necesidades de las personas o de la persona o las personas que tienen derecho a recibir una pensión alimenticia. Entonces, partiendo de esas dos circunstancias, las posibilidades económicas del obligado y las necesidades del acreedor, es decir, de la persona que tiene derecho a recibir los alimentos, el juez establece una pensión alimenticia. Ahora bien, esta pensión alimenticia generalmente el juez la decreta o la establece en base a un porcentaje de los ingresos que obtenga el demandado. Pero para establecerlo en un porcentaje, pues debe de conocer en dónde trabaja, cuál es la fuente de sus ingresos, ya sea que trabaje para la iniciativa privada en una empresa o en su caso que trabaje para una dependencia de gobierno. El juez establece una pensión alimenticia, obviamente dependerá del caso concreto, si es para la esposa o la concubina, si es para un hijo o es para 3 o 4. Dependiendo del caso concreto, el juez establece un monto en porcentaje de la pensión alimenticia. Pero insisto, no hay una tabla o no hay un parámetro que establezca que para uno es el 20% y para dos el 40% y para tres el 60%. No, el juez debe de establecerlo. Ahora bien, son pensiones alimenticias que se establecen en dos momentos. Eso es importante comentarlo.
El primer momento se le denomina una pensión alimenticia provisional o inmediata, que el juez de lo familiar debe de establecer y debe de señalar precisamente al primer momento en que le es solicitada esa pensión alimenticia. ¿Por qué? En primera, porque la ley así lo establece. La ley establece, artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que una vez que se solicita el pago de la pensión alimenticia, el juez debe de decretarla sin necesidad de agotar la garantía de audiencia del demandado. Es decir, primero decreta la pensión alimenticia, primero la ordena, primero se le descuenta e inmediatamente después de eso se le llama a juicio al demandado a través de su notificación o emplazamiento de la demanda. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es privilegiar precisamente la satisfacción de las necesidades alimentarias de los acreedores, sobre todo cuando hay menores de edad, porque la ley también establece que el cónyuge que se dedique al hogar, los menores de edad y las personas con discapacidad gozan de la presunción de necesitar los alimentos. Por lo tanto, el juez debe de proveerlos de manera inmediata. Esto que acabo de decir está en el artículo 311 bis del Código Civil. Esta es una pensión provisional o inmediata que se fija únicamente con la información que se le proporciona al juez desde el escrito inicial de la demanda o desde la comparecencia, según sea el caso. Esa es una. Y la segunda es una pensión alimenticia definitiva. La pensión alimenticia definitiva es aquella que el juez establece cuando resuelve el caso en su sentencia, pero ya cuando el procedimiento o la demanda ya ha llevado a cabo todas sus fases y sus etapas procesales de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Ya se desahogaron todas las pruebas, ya se llevaron ya se celebraron las audiencias y el expediente, el caso ya está en estado de resolución. Entonces el juez ya establece allí en su sentencia la pensión alimenticia de manera definitiva. En ese momento el juez ya tiene la información de ambas partes. La pensión provisional únicamente la fija con la información que la parte solicitante de la pensión le proporciona en ese momento. Y el juez la fija de manera inmediata, sin necesidad de agotar la garantía de audiencia del demandado. En cambio, la pensión definitiva la va a fijar ya cuando tenga toda la información del caso concreto, no solo la proporcionada por la parte actora, sino también la proporcionada por el demandado. Y entonces ya fija la pensión alimenticia de manera definitiva. En la pensión definitiva, el juez puede válidamente confirmar la pensión provisional que fijó, disminuirla o incrementarla según sea el caso. Finalmente, en esta pregunta, quiero también señalar que la pensión alimenticia debe de atender, además de las posibilidades económicas que tenga el demandado y las necesidades de los acreedores alimentarios, debe de atender a las especificidades que revisten o que tiene la familia de la cual pertenecen las personas que están solicitando la pensión alimenticia. Esto significa que el juez debe de atender a las circunstancias personales, socioeconómicas, en la cual se desenvuelve su entorno social de las personas. Es decir, ¿cuál es su medio socioeconómico de la persona solicitante? ¿A qué escuelas ha acudido? ¿Cuál es la zona en la que vive? Es decir, si es una zona catalogada como de un nivel socioeconómico alto, medio o bajo. En fin, debe de atender a las circunstancias específicas del caso en cuanto a las características socioeconómicas de las personas.
el entorno en el que se desenvuelven, el medio socioeconómico en el que las personas solicitantes de la pensión alimenticia se desenvuelven. Y esto tiene una razón de ser, porque generalmente cuando las familias ah, antes de la problemática o la disolución de la familia tienen un nivel socioeconómico que les permite ir sufragando determinados satisfactores. Un nivel de vida en el que los hijos acuden a determinadas escuelas, realizan viajes, compras, pagan colegiaturas en un promedio costosas, y derivado de la problemática familiar, entonces el papá o el obligado, el esposo, persiste o pretende ya no pagarlas. Dicen, ya no voy a pagar las colegiaturas, entonces ahora los hijos tendrán que ir a escuelas públicas. Eso no se puede permitir, eso no está permitido. Es decir, los hijos, sobre todo cuando son menores de edad, no tienen por qué pagar las consecuencias de la ruptura familiar. Si antes vivían en determinada zona de la ciudad, ahora tengan que ir a vivir a otra que no representa el entorno social o socioeconómico en el que se desenvolvían hasta antes de la presentación de la demanda. A eso me refiero con que el juez debe de analizar las circunstancias específicas de cada grupo familiar. Muy bien, maestro. Pues la verdad es que toda esta información es de suma importancia porque yo creo que quienes se dedican al litigio en materia familiar y sobre todo en este tema de alimentos, puta, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con que el papá ya no tiene solvencia? Y bueno, ocurren un montón de cosas, ¿no? Ya en el juicio. Y bueno, Claro. a colación viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el deudor o qué procede cuando el deudor alimentario no tiene cómo comprobar ingresos? Mm, Sí, sí, esto representa en la práctica de litigio de los tribunales, pues sí representa casos muy recurrentes. Eh, Sin embargo, la ley sí contempla este supuesto, artículo 311 ter del Código Civil, que establece que cuando no se pueden acreditar los ingresos o el salario de la persona demandada, entonces el juez debe fijar la pensión alimenticia en base al nivel de vida, al estatus socioeconómico que haya tenido esa familia durante los 2 años anteriores a la presentación de la demanda. Es algo a lo que comentaba yo hace un momento. Generalmente, una vez que se presenta la demanda, y una persona es demandada del pago de pensión alimenticia, sobre todo para los hijos, cuando estos son menores de edad, o para la cónyuge, que es la mayoría de las veces, que también puede ser demandada la esposa para pedir alimentos al marido. Pero la regla general es que es la esposa o la mamá de los hijos quien demanda al papá o al cónyuge varón. Entonces, generalmente sucede que cuando el demandado trabaja por su propia cuenta, es decir, tiene un negocio propio o tiene una profesión, pero que desempeña laboralmente de manera autónoma. Es decir, que no tiene un patrón, no tiene un empleo subordinado por el cual perciba un ingreso cada quincena o cada semana de manera periódica, sino que es él quien genera sus propios recursos, ya sea porque tiene
no sé, un puesto de ropa, tiene un local comercial, tiene una tienda de abarrotes, tiene un taller mecánico, en fin, puede dedicarse a actividades laborales en las cuales él genera sus propios recursos. En estos casos, la capacidad económica o sus ingresos, pues es más complejo o es más difícil acreditar en juicio. Cuando una persona trabaja para una empresa y tiene un salario o para una dependencia gubernamental, los jueces de lo familiar lo que hacemos es solicitar una orden a la empresa para que nos diga cuáles son todas las percepciones que como patrón le paga al demandado. De eso es muy fácil acreditar los ingresos de una persona cuando tiene un patrón. El problema surge cuando no tienen un patrón porque ellos son sus propios patrones, es decir, ellos generan sus propios recursos. En este supuesto, la ley dice que el juez debe fijar la pensión alimenticia en base a la forma de vida que haya tenido esa familia en los 2 años anteriores a la presentación de la demanda. Lo que muchas veces sucede es que cuando el demandado comparece a juicio y contesta la demanda, él alega siempre pues que gana lo mínimo, que gana muy poco. Entonces allí lo que hace el juez es prácticamente advertir situaciones actuales, situaciones reales de la persona. Y son factores o elementos pues prácticamente sencillos de razonar. Es decir, si una persona que es demandada contesta la demanda y le dice al juez que sus ingresos son de 10,000 pesos mensuales porque trabaja en un taller mecánico o porque se dedica al comercio e informal, por ejemplo, y solo gana 10,000 pesos mensuales, pero antes de la demanda pagaba colegiaturas de 2 o 3 hijos, cada una por 5,000 pesos, pues ya no tiene lógica, porque tan solo de colegiaturas pagaba 10,000 o 15,000 pesos. Si antes de la demanda pagaba una renta de 20,000 pesos en una casa o un departamento, pues tampoco tiene lógica porque no los podía pagar con 10,000 pesos que ahora viene a decir que gana. Entonces, esas circunstancias, esa información hace que el juez fije una pensión alimenticia en una cantidad en dinero. Es decir, no va a fijar un porcentaje en este caso que estoy refiriendo. Lo que va a fijarle al demandado es el pago de una pensión alimenticia, pero una cantidad en dinero, en base a las necesidades que debe de satisfacerle a sus acreedores alimentarios. Y en el ejemplo que estoy diciendo, tan solo de colegiaturas ya van 15,000 pesos, de renta pueden ir 10,000. Entonces ya en este rubro o en estos rubros, el juez tendrá que ir haciendo la sumatoria y le dirá, a ver, antes de la demanda, razonará el juez, antes de la demanda usted pagaba 15,000 pesos de colegiaturas de sus hijos, una renta de 10,000 pesos, pagaba una despensa de 5,000 pesos mensuales, pagaba luz, pagaba agua, pagaba telefonía y le hace una sumatoria de lo que venía pagando y dice, usted tiene que pagar 30,000 pesos mensuales, por ejemplo. Y no obstante que él haya referido que ganaba 10,000, pues no tiene lógica. Entonces, a eso me refiero cuando digo que las pensiones alimenticias, cuando no se tiene a ciencia cierta la capacidad económica o los ingresos del demandado, el juez de lo familiar para fijar la pensión alimenticia tiene que hacer un estudio o un análisis de todas estas circunstancias que prevalecían en la familia antes de la demanda. Bien, señoría. Por ejemplo, en ese tipo de casos o situaciones, cuando, un ejemplo, cuando inicia una demanda por alimentos, ya sea por comparecencia o por oficialía de partes común, cuando la persona demanda los alimentos,
en el momento en el que ya está iniciando la demanda o le están levantando la comparecencia, le preguntan, o sea, más o menos cuál ha sido el nivel de vida que ha llevado en los 2 últimos años para que provisionalmente se fije esa pensión. ¿Es así, señoría? Claro, por supuesto que es así. Sobre todo las demandas de alimentos por comparecencia, porque en las demandas de alimentos por comparecencia acude la mamá, generalmente acude y se entrevista de manera directa y presencial con el juez. Entonces, cuando acuden con su servidor por alimentos por comparecencia, pasan conmigo, yo las entrevisto y eso es lo que les cuestiono, eso es lo que les pregunto, esa es la información que yo necesito saber para inmediatamente establecer la pensión alimenticia que le voy a imponer pagar al demandado. ¿Por qué? Porque la pensión alimenticia, aun y cuando sea discrecional para el juez establecerla, aun y cuando la ley le da al juez toda la autoridad y la potestad para fijar lo que el juez considere necesario o pertinente, como acto de autoridad, y eso todos los abogados y abogadas que nos están viendo y escuchando lo saben, como acto de autoridad del juez, tiene la obligación constitucional de fundar y motivar su determinación. Es decir, si yo le fijo 10,000, pues ¿por qué le fijo 10,000? Pues mejor le fijo 50,000. O sea, tiene que haber una lógica, tiene que haber una razón, una razonabilidad de la determinación de la autoridad judicial. O sea, ¿por qué le fijo 10,000? Pues mejor le fijo 50,000. Con 50,000 seguramente le va a alcanzar y le va a sobrar para todo lo que requiera. ¿Por qué le fijo 2,000 o 5,000? Es muy poco. Entonces, para que yo establezca una pensión alimenticia, es precisamente esa información que yo necesito obtener de la persona que demanda los alimentos cuando se la entrevisto de manera directa e inmediata. A ver, ¿dónde vive? ¿La casa donde vive es propia? No, no, juez, no es propia. En realidad rentamos y pagamos 5,000 pesos de renta. ¿Cuántos hijos tiene? No, pues, tenemos 4. Ok, y de esos 4, ¿cuántos años tiene? No, pues el más grande tiene 15, hay uno de 12, hay uno de 8 y hay uno de 7, y todos van a la escuela. Los 2 más grandes van a la secundaria y los 2 más chicos van a la primaria, pero los 4 van a una escuela particular, y de los 4 es mi esposo o el papá de mis hijos quien siempre ha pagado a las colegiaturas, y tan solo de colegiaturas son 10,000 pesos. Mire, aquí está lo que se paga. Entonces, con esa información, yo ya voy más o menos cuantificando cuánto es lo que se requiere cubrir de alimentos, y de alguna forma yo ya estoy teniendo la información que el demandado tiene la posibilidad y la capacidad económica para pagar eso que ha venido pagando desde antes de la demanda, que ha venido pagando de manera regular. Entonces, Claro, en ese promedio de costos y de gastos es como le establezco la pensión alimenticia. claro. Y por ejemplo, señoría, bueno, hablando ya en situaciones de cómo es que se fija, a mí y a nuestra audiencia nos gustaría saber, por ejemplo, quién tiene derecho a demandar esa pensión alimenticia. Es muy buena la pregunta. Es muy buena la pregunta. Bien, son varios los supuestos. Me voy a referir a cada uno de ellos. En primer orden, la persona o personas que tienen la acción o el derecho de demandar una pensión alimenticia lo es el propio, número uno, el propio acreedor alimentario, es decir, la persona que tiene derecho a recibir la pensión alimenticia. Si es la esposa, pues no hay problema, va directamente. Si es el hijo tiene que ser mayor de edad. ¿Sí? Cuando los hijos son menores de edad, no pueden reclamar alimentos de manera directa, lo tienen que hacer a través de sus representantes legales o tutores.
Generalmente, los hijos son representados en juicio por sus padres, derivados de lo que conocemos como la patria potestad, artículos 425 y 427 del Código Civil. Los padres son los legítimos representantes de sus hijos cuando estos son menores de edad en ejercicio de la patria potestad. Pero cuando el hijo ya es mayor de edad, la patria potestad se termina por la mayoría de edad del hijo, artículo 447 del Código Civil. La patria potestad termina o se acaba cuando el hijo adquiere la mayoría de edad, y la mayoría de edad de los hijos se adquiere a los 18 años. Entonces, el propio hijo puede ir a demandar a su papá o a su mamá de manera personal y directa cuando ya ha adquirido la mayoría de edad. ¿Sí? Lo puede hacer a través también de un apoderado legal, obviamente, ¿no? Pero bueno, generalmente en cuestiones de pensiones alimenticias, de demandas de alimentos, acude personalmente o directamente el propio acreedor alimentario. Insisto, los hijos lo pueden hacer cuando son ya mayores de edad. Ok, ese es uno. El segundo supuesto son los que ejercen la patria potestad sobre los hijos, que en este caso son los padres, artículos 425 y 427. Cuando no hay padres, la patria potestad se ejerce por los abuelos, artículo 414 del Código Civil. La patria potestad la ejercen los abuelos. Para eso tiene que ser, ya sea que ambos padres murieron cuando los hijos son menores de edad, entonces en automático la patria potestad pasa a los abuelos. Pasa a los abuelos por ambas líneas, paterna o materna. El juez de lo familiar tendrá que decidir a cuál de los abuelos le corresponde el ejercicio de la patria potestad en ausencia de los padres. Bueno, ya sea los padres o los abuelos quienes ejercen patria potestad, derivada precisamente de esa representación de los menores de edad, pueden demandar pensión alimenticia. Entonces, ese es el otro supuesto. También lo pueden hacer el tutor del menor, es decir, quien ejerza la tutela. Puede ser el caso de que la tutela se le haya otorgado, por ejemplo, a una persona que ha conservado de alguna forma los cuidados de los hijos menores de edad, porque los papás perdieron la patria potestad, porque no hay un pariente que ejerza la guarda y custodia, sino que se le dan la tutela. Para efectos de la tutela, el caso más común que vemos en los tribunales es en los casos de personas con una discapacidad mental o en estado de interdicción, artículo 450, fracción segunda del Código Civil, que siendo mayores de edad, presentan una discapacidad mental que les impide gobernarse por sí mismos. Entonces lo que hacemos es designarles un tutor. Ese tutor de la persona mayor de edad con discapacidad tiene acción para demandar la pensión alimenticia. Otra persona que puede demandarlos es quien ejerce la guarda y custodia del menor. ¿Sí? Pensemos, para ejemplificar este supuesto, pensemos que en un caso concreto, un tío o una tía de un menor de edad demanda a los papás la custodia de sus sobrinos. ¿Por qué? Porque los papás lo maltratan, porque los papás no lo atienden, lo descuidan, lo golpean, etcétera, etcétera. Entonces, la tía o el tío o el primo, algún pariente hasta dentro del cuarto grado, obtiene la custodia de ese hijo menor de edad que era maltratado por sus padres. Entonces, una vez obteniendo la custodia de ese hijo o hijos menores de edad, puede demandar la pensión alimenticia. Entonces, es prácticamente ellos. Otros que pueden demandar alimentos son los hermanos. Los hermanos pueden demandar alimentos, obviamente los hermanos mayores
respecto a sus hermanos menores. Pueden demandar la pensión alimenticia y en general todos los parientes hasta dentro del 4º grado. Puede demandar también una pensión alimenticia aquellas personas que tengan incorporados, ojo, eso es muy importante, que tengan incorporados a su familia dentro de su domicilio a un menor de edad. Esto lo vemos en lo que conocemos jurídicamente como familias de acogimiento, así se llama. Es decir, yo como persona, y esto lo encontramos en la Ley General de los Derechos de las Niñas y de los Niños, yo como persona solicito al DIF, que en este caso es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, al DIF y a través de su Procuraduría, y que me inscriba en un programa de acogimiento. Entonces, generalmente es el DIF quien canaliza a los menores de edad que han sido abandonados o maltratados y que paran en el DIF, generalmente los canalizan a una familia de acogimiento. Esa familia de acogimiento, una vez que le ha sido entregado a ese menor de edad, también tiene acción o derecho para demandar la pensión alimenticia. Y además, cuando en todos los casos que he mencionado, en última instancia, quien tiene acción y derecho para demandar pensiones alimenticias a las personas que tienen derecho de recibirlas es el Ministerio Público, como representante de la sociedad. El Ministerio Público tiene también acción para demandar alimentos. Y eso en la práctica también lo vemos cuando existen situaciones en las que hay denuncias de maltrato, de violencia, de descuido, de negligencia hacia los menores y la Fiscalía, el Ministerio Público los retiene, los resguarda porque se considera que corren un riesgo o un peligro al estar con sus padres. Entonces, el Ministerio Público como representante social también tiene acción y derecho para demandar pensiones alimenticias. Entonces, vemos que aquí que existe un sinnúmero de posibilidades de que acudan múltiples personas a demandar una pensión alimenticia. Lo que sí es que debe de existir una situación concreta, jurídica, que efectivamente legitime al solicitante o al demandante, legitime para poder hacerlo. Es decir, si hay una mamá que vive con los hijos, a ella le corresponde ejercer la demanda de pensión alimenticia en contra del papá de esos niños para el caso de incumplimiento. Es decir, no puede venir la vecina y demandar alimentos mientras está la mamá. En primera, pues porque tiene que llevar las actas del registro civil, tiene que manifestar cierta información que quizás como vecina no conozca, etcétera. Sí podrá esta vecina que estoy refiriendo hipotéticamente, pues informar quizás al DIF o al Ministerio Público de situaciones de maltrato, de situaciones de violencia en contra de menores de edad. ¿Sí? Eso sí lo puede hacer, pero acudir directamente a demandar una pensión alimenticia para menores viviendo en familia, pues difícilmente vaya, creo que en la práctica nunca lo he tenido y estoy imaginando qué pasaría si realmente acudiera la vecina de unos niños a demandar alimentos al papá de los niños porque considera que no les da. Habría que analizar el caso concreto. Pero creo que a quien le corresponde en primer orden, pues es a la mamá o al papá de los niños según sea el caso. Si no está el papá o la mamá, estarán los abuelos. Si no están los abuelos, serán los hermanos. Si no están los hermanos, serán los tíos. Si el menor corre un riesgo porque es maltratado, pues le corresponde al DIF en caso que lo tenga en custodia o tutela, o en última instancia al Ministerio Público. Esa vecina de que estoy refiriendo para aterrizar este supuesto que me metí en esto de la vecina, esta vecina lo que podrá hacer es acudir al Ministerio Público y decirle, a ver,
tengo información porque yo lo veo, porque yo lo escucho, de que los niños de mis vecinos, pues los tienen encerrados, no los llevan a la escuela, los maltratan. Yo escucho desde mi puerta o desde mi barda que lloran mucho. Yo escucho de que les pegan. Es más, me he subido a mi azotea y me asomo y veo que están maltratados, que están encerrados. Entonces va al Ministerio Público. Entonces sí, el Ministerio Público tendrá que actuar, tiene la obligación de actuar para indagar esa situación, o inclusive el mismo DIF como sistema de protección de derechos de familia. Entonces, creo que Realmente es sí ha pasado, señoría. sí, eso es muy común, ¿eh? Eso es muy Exacto, común. y digo, y se sabe, no es secreto, porque ha salido incluso en las noticias que muchas Así veces es. los mismos vecinos son los que denuncian a los padres o a los familiares y Así es. realmente es cuando ya viene la autoridad Interviene. interviene. Pero sí pasa, o sea, realmente no es una Sí, situación que sea aislada o que... así es. Sí, sucede y sucede frecuentemente. Lo que también quiero comentar es que la intervención que como autoridades tenemos en tratándose de menores de edad, ojo, eso es muy importante, en tratándose de menores de edad, son cuestiones de orden público. Entonces, la autoridad que conozca de una situación que atente contra los derechos fundamentales de menores de edad, por ejemplo, que esté en riesgo su subsistencia y los alimentos es un tema de orden público, o su integridad física por ser maltratados o violentados, están obligados de actuar oficiosamente y no pueden decir pues, que no. Me explico, es decir, la autoridad tenemos la obligación de actuar inmediatamente de manera oficiosa en tratándose de menores de edad. Bien, muchas gracias por esta explicación. Una pregunta, otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando el deudor alimentario se encuentra en el extranjero? Para notificar la demanda, para llamarla a juicio. Exacto. Sí, Bueno, para notificar la demanda, para llamarlo a juicio. así es, sí, sí, sí. A eso se refiere. Bueno, cuando una persona va a ser demandada o es demandado de un juicio de alimentos y se encuentra en el extranjero, obviamente pues, tiene que estar localizado, es decir, la persona que demanda la pensión alimenticia a una persona que está en otro país, obviamente el juez necesita conocer con precisión cuál es la ubicación del domicilio en donde se encuentra para poder llamarlo a juicio. Esa notificación o llamamiento a juicio o emplazamiento, vaya, se realiza a través del consulado mexicano de la ciudad en el extranjero que se encuentre, el consulado o la embajada en su caso, ¿no? Y se lleva a cabo su notificación o llamamiento a juicio a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, el juez va a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de lo que conocemos como una carta rogatoria, le va a solicitar que notifique al demandado o a la persona que ha sido demandada de un juicio de alimentos que se encuentra, por ejemplo, en California, en Estados Unidos. Entonces mandará al consulado mexicano en California para que le notifique. O pensemos que está en Barcelona, en España. Entonces conocemos el domicilio del demandado y le notificamos de la demanda a través del consulado mexicano que está en Barcelona, España. Y eso se lo pedimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de solicitarle al consulado mexicano en Barcelona, España,
para que acuda al domicilio del demandado y le notifique la demanda y le haga saber que debe comparecer. En este caso, el cónsul o la oficina del consulado mexicano hace las veces de notificadores. Ojo, siempre y cuando, esto no lo he dicho, pero este supuesto acontece o tiene lugar siempre y cuando la persona demandada es ciudadano mexicano. Siempre y cuando. Si es extranjero, es otro, como dicen, es otro rollo. Ok. Y bueno, por el tiempo voy a hacer una última pregunta para que después vayamos con las preguntas de nuestros alumnos. Claro, claro. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de un incumplimiento de la obligación alimentaria? Ah, eso es muy buena, esa pregunta. Esa pregunta es muy buena porque son muchas, ¿eh? No, no es una, Sí, claro, sí. en realidad Y la esto que me verdad es acaba usted que, de preguntar, ¿ah? la verdad es que Esto que me ahorita acaba nos usted de vamos preguntar, como de muy por encima, porque realmente sí, o sea, tendríamos que tener, yo creo, no sé, 5 horas hablando de este tema y realmente no terminaríamos de sacar, porque sí, cada caso, señoría, es un caso especial, un caso particular que se necesita su estudio especial. O sea, aunque llevemos, no sé, muchos asuntos, uno dice, híjole, no es lo mismo que el otro, ¿no? claro, sí, pero además hablar de consecuencias jurídicas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, o sea, son demasiadas, son muchas, pero voy a referirme a las más generalizadas, a las más recurrentes en la práctica judicial y que los abogados y abogadas están obligados a conocer. La primera es que en relación con los hijos menores de edad se pierde la patria potestad en caso de incumplimiento por más de 3 meses. Artículo 444 del Código Civil, que habla de las causas de la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de la obligación alimentaria. Esa es una. Entonces, aquel papá o mamá que incumple con una obligación alimentaria por más de 3 meses respecto a los hijos menores de edad, trae como consecuencia que pierda la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es aquella institución del derecho de familia que implica o que constituye todos los derechos que como padres tenemos hacia nuestros hijos. El derecho de representarlos en juicio, el derecho de educarlos, el derecho de que vivan con nosotros, el derecho de decidir a qué escuela van, todo lo que significa derechos sobre nuestros hijos. Entonces, esos derechos de representación, esos derechos se pierden ante el incumplimiento de la obligación alimentaria. Entonces, este es el primero y este es el más recurrente. Los padres pierden la patria potestad. Uno. El segundo, el incumplimiento de obligaciones alimentarias implica para el papá o la mamá que incumpla con esa obligación, implica un menoscabo, implica un factor o factores que constituyen una falta de cumplimiento de sus deberes de crianza. Es decir, están obligados a dar alimentos a los hijos, pero al mismo tiempo, si el papá pretende la custodia de los hijos, pues evidentemente si ha incumplido con su obligación alimentaria, pues el juez no se la va a conceder. Oiga, yo quiero la custodia de mis hijos. Sí, pero usted ha sido demandado de pensiones alimenticias y usted ha incumplido con su pago de pensión alimenticia. Entonces, no va a obtener una custodia. Son situaciones que representan una desventaja para el papá que pretende la custodia de sus hijos cuando ha incumplido con su obligación alimentaria. Entonces, podemos considerar que esa es otra situación de desventaja para el padre que ha incumplido con su obligación alimentaria. Otra, por disposición de la ley, artículo
creo que es el 323 del Código Civil, si no mal recuerdo, el que incumple con la obligación alimentaria está obligado a pagar las deudas que contraigan sus acreedores alimentarios para la satisfacción de sus necesidades alimentarias. Es decir, si una vez que se le ha decretado una pensión alimenticia a un padre o a una madre y la incumple, es decir, no cumple con su obligación alimentaria, todas las deudas que los acreedores alimentarios contraigan para hacerse de los alimentos, el incumplidor, el que no cumple con su obligación alimentaria, está obligado a pagar esas deudas. Esa es una. La otra, también trae como consecuencia el pago de daños por responsabilidad patrimonial o extrapatrimonial. También constituye el incumplimiento de obligaciones alimentarias un acto ilícito, y como un acto ilícito, el que incurre en ese acto ilícito, como lo es no pagar la pensión alimenticia, es responsable de los daños y perjuicios que se le ocasionen a su acreedor alimentario. Por ejemplo, pensemos que un papá que ha sido demandado por pensiones alimenticias para un hijo que aún siendo mayor de edad se encuentra estudiando un grado académico acorde a su edad y de repente ya no cumple, ya no paga la pensión alimenticia a ese hijo. Entonces, ese hijo o hija pues ya no paga sus colegiaturas, implica que en la escuela pues le estén haciendo bullying, o le estén haciendo burla, o cada rato lo llamen de la dirección porque, oye, debes, y al ratito ya todos sus amiguitos le empiezan a decir, oye, tú ni pagas, y le empieza a generar un trastorno o una afectación emocional derivada de ese incumplimiento. Todas las consecuencias que tenga ese hijo o esa hija derivadas del incumplimiento y que tenga que atenderse, digamos, una afectación emocional que le haya causado a ese hijo o esa hija, él tiene que pagar. Es responsable de todos los daños y perjuicios patrimoniales o no patrimoniales, o daños inclusive psicológicos o morales a los acreedores alimentarios. Tiene también la obligación de hacer frente. Entonces, es muy, muy amplio. Otro también es que la persona que incumple con los alimentos por más de 90 días es registrado en lo que conocemos como deudor alimentario moroso. El registro de deudores alimentarios morosos lo lleva el registro civil, al menos aquí en la Ciudad de México lo lleva el registro civil. Entonces, hay un registro de deudores alimentarios morosos. Para inscribirlo allí al deudor alimentario, es decir, a la persona que incumple con su obligación alimentaria, hay que solicitarlo al juez de lo familiar que lo inscriba. Para eso, el juez de lo familiar debe de constatar que efectivamente ha habido un incumplimiento alimentario por más de 90 días. Si efectivamente se acredita o se advierte del juicio que hay un incumplimiento por más de 90 días, el juez de lo familiar le solicita al registro civil que inscriba a la parte demandada en el registro de deudores alimentarios morosos. Y esa anotación y ese registro de deudor alimentario moroso trae consecuencias jurídicas también importantes para aquella persona que ha sido registrada como deudor alimentario moroso. Y la primera es que el mismo registro civil, una vez que hace la inscripción de deudor alimentario moroso, lo que hace es mandar al registro público de la propiedad y del comercio un aviso para decirle, a ver, te mando este deudor alimentario moroso para que en todos los folios reales que tengas sobre inmuebles o sobre empresas, lo inscribas.
le hagas una anotación que él es deudor alimentario moroso. Otra, a las instituciones de crédito, a las instituciones crediticias, también se les da aviso para que no puedan darle crédito, o sea, tiene una afectación. Otra consecuencia es que no puede desempeñar cargos públicos si está dentro del registro de deudor alimentario moroso. Por ejemplo, ahora que se acercan las elecciones políticas para diputados, para presidentes municipales, para alcaldes en la Ciudad de México, diputados federales o senadores, el Instituto Nacional, el INE, el Instituto Nacional Electoral, nos solicita a los jueces información sobre aquellas personas deudoras alimentarias morosas y nos manda una lista de aspirantes políticos a cargos de elección popular y nos dice, mira, te mando esta lista de 100 o 200 gentes y dime si de todos estas personas, hombres o mujeres, las has inscrito como deudores alimentarios morosos. ¿Por qué? Porque si están inscritos como tales, no pueden acceder a un cargo de elección popular. Entonces, tiene esas consecuencias trascendentes el incumplimiento de la obligación alimentaria. Y otra que recuerdo ahorita, es muy importante, es que puede perder la capacidad para heredar por testamento o por intestado la persona que incumple con su obligación alimentaria. Eso es muy importante. Eso significa que, lo voy a ejemplificar, aquella persona que ha sido designada en un testamento como heredero puede perder su capacidad de tal para heredar si dentro del juicio sucesorio se acredita que ese heredero, en vida del testador, no lo atendió cuando necesitaba alimentos. Eso también constituye una causa o un impedimento para heredar. Entonces, tiene muchísimas consecuencias jurídicas el incumplimiento. Y además, que también eso es muy recurrente, constituye un delito punible por las leyes penales, que se sanciona con pena privativa de libertad. Es decir, también es cárcel. O sea, vamos de menos a más. Entonces, son muchísimas las consecuencias jurídicas para el obligado ante el incumplimiento de pensiones alimenticias. Muy bien, maestro. Y bueno, pues agradezco muchísimo esta plática y vamos a comenzar ahora con pues algunas dudas de nuestros participantes. Claro. No vamos a poder responder todas, porque son, ahorita ya estaba viendo, ya son ya son muchísimas, pero bueno, las más que se puedan contestar. Rosa María Alonso Hernández comenta, cuando existe un convenio judicial llevado en el Estado de México respecto de una pensión alimenticia y se deja de cumplir y ahora las partes viven en la Ciudad de México, ¿en dónde se debe exigir el cumplimiento? Es una buena pregunta. Es excelente pregunta. Bueno, hay varios supuestos allí porque prácticamente son respecto a la competencia para conocer. Y hay reglas establecidas en los códigos procesales de las entidades federativas que fijan o establecen la competencia para conocer. En el caso de la Ciudad de México, el artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles establece las reglas de competencia. En el caso que pregunta la abogada, yo soy de la consideración que puede conocer del cumplimiento de ese convenio el juez de lo familiar de la Ciudad de México. Sí le da competencia precisamente porque el domicilio de las partes
pues prácticamente ya está dentro de la jurisdicción del juez familiar de la Ciudad de México. Entonces, válidamente puede acudir la esposa o la mamá de los hijos a demandar el cumplimiento de ese convenio que en su momento celebraron o otorgaron en un juzgado o en una autoridad del Estado de México. Sí le da competencia al juez familiar de la Ciudad de México para conocer el cumplimiento de ese convenio. Bien, señoría, muchas gracias. Doctor Martín Reyes Favela comenta, en ocasiones se solicitan estudios periciales socioeconómicos, pero dada la carga de trabajo de la institución correspondiente, no se llevan a cabo. ¿Existe alguna alternativa para llevar este estudio y pueda avanzar el juicio? Bueno, el doctor Martín es mi amigo y le agradezco su pregunta. Y bueno, el estudio socioeconómico generalmente lo ofrecen las partes dentro de una controversia familiar sobre alimentos, precisamente para acreditar una mayor capacidad económica del obligado, del demandado, y por la otra, también para acreditar las necesidades alimentarias de los hijos o de los acreedores. Esta información generalmente se solicita a través del área de trabajo social del propio tribunal. En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tenemos un área o una unidad de trabajo social. Ella es la encargada de llevar a cabo, de realizar los estudios socioeconómicos. O también nos podemos auxiliar del DIF. El DIF también hace estudios socioeconómicos. Y sí, efectivamente, como dice el doctor Favela, sí en ocasiones, pues dada la carga de trabajo y tantos asuntos, pues estas instituciones, el DIF o la misma unidad de trabajo social del tribunal, pues postergan en mucho tiempo la realización de estos estudios. Entonces, por un lado, el juez no puede prescindir en la mayoría de las veces de ese estudio socioeconómico, pero al mismo tiempo tampoco es factible en la práctica que traigan, digamos, un estudio socioeconómico privado, porque lo más seguro es que lo va a objetar la otra parte. Y si yo como juez le permito a una de las partes presentarme en juicio un estudio socioeconómico llevada a cabo, digamos, por un trabajador social, de manera privada me lo presenta, evidentemente que la otra parte va a presentar el propio y se van a contraponer. Entonces, el estudio socioeconómico privado que va a presentar el demandado va a decir que gana 10,000 pesos. Y el estudio socioeconómico privado que va a presentar la señora va a decir que las necesidades de los hijos son de 20,000. ¿Me explico? Entonces se va a contrapuntear mucho. Por eso es que en la práctica nos auxiliamos de instituciones públicas neutras e imparciales, como lo es ya sea el DIF o la propia área de trabajo social del tribunal. Entonces, en la práctica no es factible prescindir o que los justiciables o las partes de un juicio presenten estudios socioeconómicos de manera privada. Entonces, lo más que le puedo recomendar a mi amigo, pues es que agilice sus estudios de trabajo social, ya sea directamente en el tribunal, en el área de trabajo social o en el DIF en donde se hayan enviado. Muchas gracias, maestro. Un comentario de Valeria Vanessa Soriano Díaz y dice, cuando se presenta el divorcio incausado, aún teniendo la facultad el juez de proporcionar tanto la guardia y custodia como los alimentos provisionales y algunos jueces se esperan hasta la presentación del incidente. Ok,
Ok, ¿este es el comentario? Sí, ese es el comentario, Ok, sí. ok, No. voy a comentar algo al respecto. Me parece importante, atinente además, lo agradezco y, y quiero decirle a la abogada que eh, el artículo 282 del Código Civil para la Ciudad de México establece qué es lo que debe de hacer el juez de lo familiar en los casos de divorcio desde la presentación de la demanda, es decir, desde la radicación de la demanda. Desde el primer momento en que el juez familiar tiene conocimiento de una petición de divorcio, en donde lo que se pretende es disolver el matrimonio por esta vía, pero que además existen hijos de matrimonio menores de edad, en donde la parte solicitante está pidiendo pensión alimenticia provisional y guarda y custodia, el juez de lo familiar, artículo 282, apartado A, fracción segunda, tiene la obligación de establecer pensión alimenticia de manera inmediata. Es como una controversia. ¿Por qué? Porque aquí no importa el tipo de juicio en el cual se está solicitando la pensión alimenticia. ¿Sí? Generalmente se pide a través de un juicio que se llama juicio de alimentos seguido en la vía de controversia del orden familiar. Es un juicio especial de alimentos. En este juicio especial de alimentos, el juez tiene la obligación de establecerlos de manera inmediata. Son alimentos. En el juicio de divorcio, no obstante que sea un juicio de divorcio y no un juicio de alimentos, pero la prestación es la misma. Los hijos son menores de edad y están en la misma condición que los otros. Existe la misma necesidad de los hijos de ser alimentados y existe la misma obligación del padre de alimentarlos. Entonces, no hay ninguna causa legal o jurídica que justifique que el juez de lo familiar no establezca de manera inmediata la pensión alimenticia. Eso es respecto a la pensión alimenticia. No sucede lo mismo respecto a la custodia. No sucede lo mismo, porque el artículo 941 ter del Código de Procedimientos Civiles establece claramente que el juez de lo familiar, antes de decretar la custodia provisional de los hijos, debe de agotar la garantía de audiencia del otro progenitor. Entonces, ahí no lo establece de manera inmediata. En relación con la custodia provisional de los hijos, sí la ley le concede al otro progenitor su garantía de audiencia. Es decir, el juez le hará saber que ha sido demandado el divorcio, que le fijaron una pensión alimenticia provisional, pero que también pretenden la custodia de los hijos. Tiene que agotar su garantía de audiencia. Y el otro progenitor vendrá y dirá, a ver, juez, momento, hay esta situación, quiero que analices, antes de que te pronuncies, quiero que analices esto y esto y esto y esto. Y para determinar la custodia de los hijos menores de edad, generalmente, cuando hay una situación encontrada de ambos padres que pretenden la custodia legal de sus hijos, generalmente lo que tiene que hacer el juez es escuchar a los menores. Artículos 3, 9 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que le establecen un derecho convencional elevado a nivel constitucional de ser escuchado el menor de edad en un juicio donde se debe de establecer su custodia, es decir, si se queda con papá o se queda con mamá. Entonces, eso es lo que sucede. Lo que quiero decirle a la abogada, finalmente, quien hizo este comentario, es que como abogados, como abogadas, en primera deben de conocer la ley. Y conocer la ley significa que deben saber cuáles son los alcances que tienen cuando presentan una demanda. Como abogados y abogadas deben de saber, uno, qué derechos están ejercitando respecto a su cliente. ¿Qué derechos la ley les reconoce y les establece? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el deber de la autoridad que debe de establecer? De tal manera que si como abogada sabe que por ley el juez está obligado a fijarle una pensión alimenticia provisional de manera inmediata en un juicio de divorcio, y si el juez no lo decreta, si el juez no lo hace, pues
tiene que recurrirlo en apelación. Por eso hay medios ordinarios de defensa para que los abogados y las abogadas que no vean satisfechas sus pretensiones por las determinaciones de los jueces, pues tienen sus medios ordinarios de defensa, que generalmente es la apelación. Entonces tendrá que recurrir en apelación y señalar como agravio en la apelación ante el superior jerárquico, decir, a ver, yo solicité una pensión alimenticia para uno o dos menores de edad o inclusive para la cónyuge, porque goza de la presunción de necesitar los alimentos, y señalé la fuente de ingresos del demandado, es decir, dije en dónde trabajaba y cuál era la dirección, y el juez indebidamente no me los fijó. Y al no haberme fijado, transgredió en mi perjuicio el artículo 941 y 940 y 941 y 943 del Código de Procedimientos Civiles, que le impone al juez la obligación de establecer de manera inmediata una pensión alimenticia. Entonces, hay mecanismos jurídicos o legales para, de alguna forma, como abogados y abogadas, allegar a sus clientes pues, de la satisfacción de sus pretensiones en el juicio. Pero sí se puede, ¿eh? Por supuesto. No, el juez no necesariamente debe de establecer custodia, pensión alimenticia, convivencias hasta la sentencia del divorcio. No, porque el 282, repito, del Código Civil le impone al juez también las medidas provisionales o cautelares o inmediatas que debe de hacer. Uno, en dos momentos, está dividido ese artículo en dos apartados, apartado A y apartado B. El apartado A es de inmediato, al presentarle la demanda. Y en eso está la pensión alimenticia y todas las cuestiones de violencia. Y en el apartado B es cuando él viene, el demandado viene y contesta la demanda. Son otras medidas que debe de decretar el juez, como lo es el caso de lo relativo a la salida del cónyuge del domicilio, lo relativo a los bienes, etcétera. Pero eso lo establece el artículo 282 del Código Civil. Muy bien, doctor. Y yo creo que por último vamos a resolver esta pregunta de Julio. ¿Se puede fijar la pensión alimenticia a través de UMAS o por salario mínimo? Bueno, generalmente no se establece una pensión alimenticia en salarios mínimos. Sí hay criterios, para el abogado Julio, sí hay criterios aislados que establece que puede establecerlo en pensiones alimenticias en salarios mínimos, pero en realidad es un parámetro. En realidad lo que importa no es la cantidad, lo que importa es el monto, es el monto en dinero que constituye la pensión alimenticia que el juez está fijando. Es decir, el juez puede, con base al caso concreto y las circunstancias específicas de lo que referí en la charla, a la situación socioeconómica del juicio, de la familia, las necesidades de la familia, él puede establecerlo en un monto de pensión alimenticia y puede establecer 10,000, 15,000, 20,000, según las circunstancias del caso concreto. En situaciones en las cuales las posibilidades económicas y las necesidades están más restringidas, están más limitadas, porque es una persona que la propia demandante de la pensión alimenticia dice, bueno, es que pues me daba 500 pesos o me daba 1,000 pesos, ya cuando me iba bien me daba 1,500 pesos al mes o 2,000 pesos al mes, pues desde allí uno como juez aprecia o advierte que la capacidad económica de esa familia pues es muy limitada. O sea, si la solicitante de la pensión alimenticia informa al juez que lo que le venía dando su marido eran 1,000 pesos a la quincena o 2,000 pesos al mes, pues uno advierte que los ingresos y que la capacidad económica de la persona, pues ya de entrada es limitada, es baja. Entonces, en estos tipos de situaciones, lo que el juez, en mi opinión, debe de fijarlo es en cantidad líquida. Dije al principio de esta charla,
es potestad o es arbitrio o es discrecional del juez el fijar la pensión alimenticia. Sí la puede, contestando a la pregunta de Julio, sí la puede fijar en salarios mínimos, porque el juez tiene la potestad para hacerlo. No en UMA, sino en salario mínimo. Pero en UMA o en salario mínimo, lo que importa o lo que trasciende es a cuánto equivale esa UMA o a cuánto equivale ese salario mínimo. Sí, porque ahorita ya creo que el año siguiente, pues ya el salario mínimo ya fue hasta por ahí arriba. Ya está, va a estar muy elevado, va a ser como 7,000 pesos, 7,500 pesos al mes, el salario mínimo. Entonces, pues va a ser demasiado alto para, en aquellos casos en los que en un juicio de alimentos, la propia demandante informa al juez que lo que le venía proporcionando cuando las cosas estaban bien en la familia, pues eran 2,000 pesos o eran 3,000 pesos. Si le fija un salario mínimo al mes, pues va a exceder en mucho. Entonces tiene que haber esa racionalidad y dentro de ese acto de autoridad del juez para fijar la pensión alimenticia, pues también tiene que haber esa congruencia entre los hechos que le están planteando de un caso concreto, de una problemática familiar, y lo que el juez determine. O sea, no puede, como juzgador, pues decirle, bueno, si la señora le está diciendo, juez, cuando estábamos bien me daba 3,000 pesos, pero de repente pues ya no me dio menos, y pues ahora voy a dejar 10,000 para que se le quite. O sea, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque no los va a poder cumplir el demandado. Entonces, contestándole a Julio, finalmente sí lo puede ser, obviamente, en salario mínimo o en UMAS, pero lo que importa o lo que trasciende es a cuánto equivale en dinero. Porque lo que le va a decir al juez es, esto tienes que pagar, esta cantidad. Entonces, es discreción, queda a discreción del juez, fijarlo. Muchísimas gracias, señoría. Y bueno, pues llegó la hora de despedirnos. Agradezco muchísimo a todos su participación el día de hoy, acompañándonos, dando la oportunidad al Centro de Enseñanza y Capacitación, Salas y Castillo, de poder impartir este tipo de pláticas, que todos los que estemos aquí presentes hayamos aprendido de su señoría. Igualmente, señoría, agradezco muchísimo haber aceptado nuestra invitación a este su centro, a este su espacio para transmitir conocimiento. Y verdaderamente me siento muy orgullosa y agradecida con usted por estar aquí con nosotros, porque no es como fácil, ¿no? Que usted en su cargo se tome un poco el tiempo de esta situación precisamente por la carga de trabajo que tienen en los tribunales. Eso se entiende y se agradece muchísimo. Agradezco mucho a todos los participantes por haber estado aquí con nosotros y en unos momentos voy a cerrar grabación y muchísimas gracias, señoría. No, al contrario, gracias por la invitación. A mí me complace mucho el poder compartir con estudiantes, con abogados o abogadas, pues la experiencia que pues ya de mucho tiempo, de muchos años, eh, me permite mi labor que hago de manera cotidiana y el poder compartirlo con estudiantes, con abogados que tienen el interés en aprender, pues siempre es bueno. Y como voy a hacer finalmente este comentario, porque recuerdo a un maestro de la facultad de la UNAM, yo estudié en Aragón, yo soy egresado de FES Aragón en aquella época, y decía mi maestro que nadie enseña a nadie, todos aprendemos de todos. Entonces yo también aprendo a través de esta experiencia con ustedes, porque de alguna forma también tengo que leer, tengo que estudiar y eso nos retroalimenta a todos. Entonces compartirlo con el grupo, pues es agradable. Muchas gracias. Muchas gracias infinitas a todos. Muchos alumnos están agradeciéndole, señoría, de haber estado aquí y que bueno, excelente ponencia.
Muchas gracias a todos y me despido. En este momento cierro grabación.